Amigos queridos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O, un programa donde llevamos todo sobre la salud. Hoy nos acompaña la doctora Neiva Pérez. Ella es médica cirujana vascular, con quien vamos a tener el gusto de conversar sobre un tema importantísimo, sobre todo para las personas que tienen diabetes. Hola doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con ustedes. Un gusto volver a tenerte aquí en este estudio donde vamos a hablar un tema igual importante, igual que la anterior vez, el pie diabético. Una de las complicaciones más temidas de la diabetes mellitus, de la diabetes, es el pie diabético. La imposibilidad de que una herida que se hace en el pie no cicatrice y tengamos que llegar a la amputación. Esto se da por diversas causas y hoy en este programa vamos a hablar cómo prevenir, cómo tratar, cómo evitar que se te forme un pie diabético y sobre todo las diversas pautas que tenemos para el tratamiento con una cirujana vascular que nos va a explicar de entrada qué es un pie diabético, por qué se forma un pie diabético. Muy bien, vamos a hablar de pie diabético. Tal vez mucha gente no sabe que el cirujano vascular juega un papel muy importante en esta situación, ¿no? En una situación de prevenir, de tratar y de incluso ayudar a que estas úlceras, porque el pie diabético va a ser la presencia de úlceras, de llagas que se van a presentar en diferentes zonas, ¿no?, que nosotros tenemos en el pie, de acuerdo también a los puntos de presión que podemos nosotros presentar, a deformidades a veces en los pies de los pacientes diabéticos, como los dedos en gatillo, como el hallux valgus, ¿no?, cuando el dedo gordito está mirando hacia adentro. Se va a jugar también aquí un papel muy importante lo que es la neuropatía diabética, y en sí van a ser tres pilares que lo vamos a ir viendo: neuropatía diabética, la enfermedad arterial y la infección de estas úlceras. Entonces el pie diabético va a ser la presencia de estas úlceras secundario a estos tres pilares que acabo de mencionar, ¿no? La neuropatía, la enfermedad arterial y además lo que es la infección de estas úlceras. Exacto, son tres pilares. La diabetes mellitus, una de las complicaciones de una diabetes mal tratada, sobre todo mal compensada, es la denervación. Los nervios de las personas que tienen diabetes van perdiendo capacidad de informar al cerebro sobre algunas cosas que le pasan abajo en los pies. ¿No? Se golpean el pie, se lastiman, no se dan cuenta, una picadura, y ahí empieza el problema. El otro problema es por la deficiencia de la circulación arterial. Sí. No hay buena circulación, entonces cualquier golpe que te llegue ahí no va a haber la respuesta inmediata que existe. La cicatrización. ¿No? La cicatrización. Uh-huh. Y finalmente la infección, pero todo esto tiene como base una diabetes maltratada. Sí, todo tiene que ver con el tiempo en que el paciente es diabético, los niveles de glucosa que no están adecuados, que no estamos haciendo un control, y bueno, ¿no?, como ya lo mencionábamos, el paciente diabético no llega a perder esa sensibilidad. Entonces van dos áreas: la sensibilidad, que el paciente de pronto ya no siente los traumatismos cuando se pincha, cuando se corta, cuando se quema, no lo siente. Y por otro lado va a estar de que el músculo, los tendones, el equilibrio que hay entre flexión y extensión, quiere decir los movimientos que hacemos nosotros, se van a debilitar, los músculos se debilitan. Entonces tenemos una parte que es somática y otra que es autosómica, ¿no? Y esto va a llevar a ¿qué? A que el paciente se haga una herida, el paciente se corte la uña, se saque los conocidos uñeros, el zapato es muy apreto del paciente y no siente que le está produciendo una herida. Pacientes con dedos deformes también, ¿no?, que a veces hacen punto de presión, que nosotros sabemos que cuando pisamos tenemos 3 puntos de apoyo, pero hay pacientes que tienen uno que no cuarto, tienen, ¿no? Exacto, y que ahí constantemente están pisando, un mal zapato, un mal movimiento, y ahí empieza la herida. Y tenemos la herida, ¿y qué pasa también? El paciente no se cuida, no acude al médico, piensa que colocando simplemente una curita, un poquito de alcohol, esto va a ir pasando. Y como no siente dolor, a veces hasta el paciente se olvida. Y de pronto un día me dicen, es que mi dedo ya se ha puesto negro, que es muy común. ¿Y qué diabéticos, qué pacientes son los que más tienen posibilidad de desarrollar pie diabético? Porque la enfermedad es muy amplia, ¿no? Sí. Puede derivar en una insuficiencia, una nefropatía diabética, puede derivar en un problema cardiovascular,
pero hay un porcentaje que está determinado a tener un pie diabético, o es que cualquiera le puede pasar. No, vamos a llegar a una etapa en la que nosotros podemos ver que esta situación va a ir entre aquellos pacientes que no van a sentir los pies, ¿no? O sea, al pasar los años, los pacientes van a tener esta incapacidad de no sentir, de que de pronto se hacen heridas, y al mismo tiempo puede ir avanzando como si fueran dos cochecitos que están haciendo una carrera, de que dentro de las arterias se va a empezar a calcificar, ¿no? La arteria va a empezar a sufrir un proceso en su endotelio que va a llevar a una calcificación. ¿Y qué se calcifican? Muchos pacientes piensan que puede ser, y esto ya se ha visto, ¿no? en la actualidad, que antes se pensaba que era simplemente la microcirculación la que se afectaba. Claro. Entonces, de pronto me hacía un golpe en el dedo y es que mi microcirculación, o sea, los vasos más chiquititos, los capilares, están mal porque soy diabético. Pero la situación ha cambiado y ahora se sabe que son arterias un poco más grandes, las que nosotros conocemos como las arterias tibiales que están en las piernas, que si nosotros hacemos un adecuado tratamiento, vamos a prevenir esta situación, realizamos una ecografía, realizamos la revisión de los pulsos, vamos a ver que estos pacientes, bueno, pueden tener a veces pulso, pero de una sola arteria, y las otras que tenemos en la pierna están tapadas. Y eso va a influir mucho en que si va a cicatrizar o no va a cicatrizar esta herida. Ahora, si nos vamos a porcentajes, ¿no? El 40% de los pacientes que van a presentar este pie diabético tienen el riesgo al año de llegar a una amputación. Y una vez que ya ha sido amputado el paciente, el 50% hasta el 60% a los 27 meses puede llegar a la mortalidad. Es alto el número. Es alto. Baja bastante la calidad de vida. Entonces, si nosotros hacemos buenos números, bastantes pacientes, que incluso se ha llegado a ver que un 75% de los pacientes que ya han sido amputados, al lapso de los 3 años, van a presentar el pie diabético en el otro miembro inferior. O algún problema cardiovascular. También porque tenemos varios problemas como con la diabetes. Arterias, lo más probable que esté la otra arteria, las arterias coronarias. Así es, son los ojos, la retinopatía diabética. Y bueno, sabemos que los pacientes diabéticos llegan ¿a qué? A un proceso en el que los riñones también se afectan y muchos pacientes diabéticos entran también a lo que es a la hemodiálisis. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir este deterioro de este pilar fundamental que es la parte arterial? Muy bien, lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos diagnosticados de diabetes, primero, siempre estar controlando nuestros pies. ¿Qué pasa con la diabetes? Lo que va a afectar también es mucho a la piel. Entonces vamos a tener una piel seca, una piel frágil, y si nosotros no vamos a hidratar esta situación, no vamos a controlar nuestros pies, vamos a utilizar siempre zapatos muy apretos, o si ya sé que yo tengo deformidad en mis dedos, tengo que tener mucho cuidado en la manera en la que voy a utilizar los calzados, tengo que estar siempre viendo de que yo no tenga heridas en mis dedos, en las uñitas, que no tenga hongos, porque los hongos es bastante importante. Dentro de estos 3 pilares hablábamos de la infección, porque un paciente diabético puede tener la úlcera, ¿no? Y si hacemos un adecuado tratamiento en la parte arterial, quiere decir que encontramos esta situación en una primera etapa, en el que todavía no se ha afectado estas arterias, nosotros podemos ayudarlos con vasodilatadores que utilizamos mucho, que es el cilostazol, ¿no? O bueno, otros vasodilatadores de acuerdo a la patología de base que tenga el paciente, podemos utilizar la pentoxifilina también. Siempre estar cuidando la parte dermatológica, como les decía, la piel. ¿Para qué? Para prevenir lo que vemos en las imágenes, ¿no? Esos dedos que veíamos ya pues rojos, esos hongos, ahí estamos buscando algunos pulsos. Entonces eso es prevenir para que no llegue a las úlceras. Y si ya estoy en las úlceras, inmediatamente acudir. ¿Con quiénes? Tenemos que hacer un equipo multidisciplinario. Aquí trabajamos varias especialidades. Trabaja traumatología, trabaja cirugía vascular, trabaja dermatología, está también medicina interna, endocrinología, porque el paciente engloba toda esa situación por la diabetes. Y así nosotros vamos a ver de qué. De que si esta herida está roja, tiene áreas negras, está saliendo pus, tomar un cultivo, ver si ya está infectada, si necesita antibióticos. En cuanto a la neuropatía,
¿Hay alguna forma de prevenir? Es igual. No, vamos a llegar a la neuropatía. El paciente diabético va a llegar porque va a haber una degeneración de los nervios. O sea, va a llegar ya Así sea... siempre. Sí. Así esté bien controlado. Sí, a veces es no por el control o no, es por la larga data de los años que el paciente ya es diabético. Por la edad, ¿no? Exacto. Sí. Entonces puede ser que un paciente solamente es 2 años diabético y que no está controlado y que llega a esta neuropatía diabética. Pero también puede ser un paciente que está 5 años y tiene un buen control de sus glicemias, siempre está cuidando las piernitas, toda esa situación y no presentan úlceras. Claro. Y hay otros que ya son 10 años y a pesar de todo el tratamiento, bueno, empiezan a esta. En algún punto vamos a llegar. Esto tiene mucho que ver con el equilibrio, ¿no? Sí. Es un equilibrio. Fundamental. Sí, es un equilibrio. Nosotros nos olvidamos mucho de nuestros pies, es algo muy típico que lo vemos. Siempre nos ponemos a veces cremitas en la cara, en el rostro, pero nos olvidamos totalmente de los pies, ¿no? Exacto. Hasta que nos molesta. Y ahí está la situación. Al paciente diabético no le molesta. No le duele, no siente. Dolor, entonces ¿no? ahí empieza, y empieza con un pedacito así se ha puesto solamente negrito, te dice el paciente, ¿no? Sí, Solo, de por sí, y de entonces. pronto aquí a la semana el dedo ya está todo negro, o ya tengo un hueco ahí, doctora. Claro. ¿No? Y algo muy importante, hay que tener mucha paciencia con este tipo de heridas, ¿no? Eso mucha paciencia. Eterno. Mucha paciencia, sí. Ahora, como cirujanos vasculares, existen ciertos tratamientos que nosotros podemos realizar, que son endovasculares, ¿no? Necesitamos unos catéteres que nosotros podemos introducir en estas arterias y de acuerdo a la zona donde se encuentra la úlcera, nosotros actuar sobre una de esas arterias y tratar de ¿qué? De expandirla, se llama angioplastía. Lo que voy a hacer yo es tratar de expandir esta arteria, hacerla un poquito más grande, ¿para qué? Para que llegue mayor cantidad de sangre. Para que no llegues a ese extremo más adelante. Exacto. ¿No? O si ya tengo, no, en sí, que cuando ya tengo la úlcera, tratar de hacerla cicatrizar dándole mayor cantidad de flujo. ¿Y eso cómo hacemos? Con catéteres, con angioplastía, balones que nosotros metemos a través de las arterias, los insuflamos y al insuflar, bueno, la arteria se va a expandir. Y al expandir, más sangre va a entrar y lo que vamos a hacer es llegar a una curación. Pero puede volver a pasar, se puede volver a presentar. Ahí como vemos en las imágenes, son las zonas donde se pueden presentar, ¿no? Las zonas de las úlceras. Ahí vemos nosotros el pulso de la arteria pedia en la parte dorsal del pie, que nosotros tenemos que como cirujanos vasculares examinar. ¿Qué hace el cirujano vascular? Llega el paciente, nos vamos a hacer un historial médico, vamos a preguntarle cuántos años es diabético, vamos a hacer prueba de sensibilidad también, vamos a determinar si hay alguna infección, si encontramos alguna úlcera, vamos a tomar un cultivo y muy importante ver la perfusión. Vamos a tomar los pulsos, vamos a palpar estos pulsos, vamos a medir algunos índices que nosotros conocemos como tobillo-brazo, vamos además ver el calor, el llenado capilar y si nosotros ameritamos pedir una ecografía Doppler para ver cómo están estas arterias, si ya existe calcificación y si el paciente puede ser candidato o no. El problema que nosotros tenemos actualmente es que estos balones llegan a ser muy caros, ¿no? Hay que decirlo, estos balones de angioplastía tienen un costo bastante elevado. Y son de un solo uso, ¿no? Son de un costo bastante elevado y bueno, a diferencia de otros países, lo que nos falta es ese material, ¿no? El material nos hace mucha falta para que nosotros podamos hacer este tipo de angioplastías, pero lo que podemos hacer nosotros es prevenir. Hacer una prevención. Eso es exacto, ¿no? Hacer una prevención, ver cómo ya están estas arterias, siempre hacer un control periódico de cómo está avanzando el paciente, si ya necesita utilizar al momento vasodilatadores o no, ver la parte dermatológica con las úlceras, diferenciarlas, porque el paciente piensa que algunas úlceras es porque tiene varices. Claro. Entonces ya habíamos hablado en la anterior vez de lo que son las úlceras venosas y dónde se encuentran. Entonces es bien importante hacer un diagnóstico diferencial para saber cómo tratar este tipo de heridas y cuál es su origen. Doctora Neiva, yo paciente diabético, 5 años de diabetes, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy encaminándome a un pie diabético? ¿Cuáles son los síntomas previos a ya la aparición de un pie diabético? Ok, el paciente primero no, como decimos, no va a sentir, ¿no? De pronto no siente, pero va a notar que hay una debilidad a nivel de las piernas.
¿Por qué? Porque va a existir, como decía, un desequilibrio a nivel de los tendones, a nivel de la extensión y de la flexión. Entonces los músculos se van a poner más débiles y van a empezar a formar un arco. Las piernas empiezan a arquearse un poco. Y el paciente empieza a ver una delgadez, ¿no? Como no está llegando mucha sangre, a veces las piernas empiezan a perder los vellitos, ¿no? Y vemos piernitas más delgadas, más flácidas, los músculos están flácidos. Entonces ya está entrando en una situación en la que la parte biomecánica, que así vamos a llamar nosotros, y musculoesquelética, está afectada. Y si vamos a ir a examinar nuestros deditos, vemos que hay zonas que están más rojas y calientes. Y el paciente piensa, pero mi pie está caliente y está bien. No, esto es porque ya existe a nivel del endotelio una liberación de moléculas. Esto es un poquito ya más complicado, es más bioquímico, ¿no? En el que nosotros tenemos diferentes células. Están los linfocitos, están los neutrófilos y están las plaquetas. Entonces, hay unas moléculas que se van a pegar, van a ir donde ellas y van a hacer como una barrera, como si les van a impedir ir a la zona donde está la úlcera y producir la cicatrización. Le impiden esa situación. Y eso es porque el paciente diabético empieza a crear demasiado este tipo de moléculas de adhesión, que así se llaman. Entonces, como las plaquetas, las células que tienen que ir a hacer todo esto de la circulación y de mejorar la circulación, de que llegue mejor la sangre, no van a poder avanzar, entonces el paciente ya empieza a crear este tipo de heridas. El paciente ve la herida y lo que tiene que hacer es inmediatamente acudir. Primero, ¿con quién? Su endocrinólogo, porque es la persona que lo ve y siempre lo está controlando. Y el médico endocrinólogo tiene que mandar a las diferentes especialidades. Si veo un paciente que ya está con signos de infección, ¿cómo sé que mi úlcera está infectada? Va a estar roja, caliente, una secreción y un olor fétido, ¿no? Entonces, eso ya me tiene que a mí alarmar. Claro, tengo que ir. Y incluso algunos sabemos, ¿no? El olor del pie diabético es bien característico. ¿No? Es bien característico, tiene un olor bien especial, ¿no? Entonces cuando nosotros, exacto, tenemos que ver, y el médico que lo ve, su primer médico, ¿no? Que puede ser médico internista, puede ser el endocrinólogo, el médico de la posta, entonces tiene que saber también redireccionar a estos pacientes. Claro, ¿no? Que tiene que ser multidisciplinario. Claro, tiene que ir con todos, tiene que ir con cirugía vascular, con traumatología, ver cómo están sus glicemias. Son muchos pacientes a veces que no tienen esos controles. Y es espectacular. Y yo quiero hacerte una pregunta cuando volvamos, porque tenemos que irnos a una pausa. Claro. Sobre la importancia de la evaluación vascular en este tipo de pacientes. Claro que sí. ¿Ya? Tenemos amigos, tenemos que irnos a una pausa. Nos esperan nuestros auspiciadores. Volvemos después de estos anuncios. Momento de la primera pausa acá en Doctor O, como siempre agradecidos que estén acompañándonos a través de www.transmedia.com.bo, también a través de nuestro canal en YouTube. Usted tiene esa opción, se dirige a Transmedia Bolivia y no solamente ahí va a tener el programa de hoy, sino también tendrá la posibilidad de disfrutar los programas anteriores con los diversos temas que tenemos precisamente acá en Doctor O. Es un placer tenerlos, un placer que nos acompañen. Como siempre, un consejo muy importante: en esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Nos acompaña la doctora Neiva Pérez. Ella es médico vascular, cirujana vascular, que es parte del staff de la clínica alemana, del centro de salud alemana que se encuentra en la zona sur, en Achumani, que es parte de la red de salud alemana, que ahora están a punto de inaugurar una clínica en la zona sur. La clínica alemana, la de siempre, la de Sopocachi, ahora va a tener una sucursal en la zona sur. 25 especialidades para atender cualquier problema de salud que tengas y 40 especialidades a llamado. Justamente la doctora que nos acompaña, la doctora Neiva, es parte del staff de esta prestigiosa clínica. ¿Cuál es la importancia, doctora Neiva, de justamente lo que estamos hablando, de este control vascular en los pacientes? Claro que sí. Si nosotros sabemos que uno de los pilares es la enfermedad arterial oclusiva, o sea que en las arterias se van a formar estas placas que se van a calcificar, lo que hace el cirujano vascular es ir a revisar los pulsos del paciente. Vamos a pedirle al paciente que se descubra la parte inferior de los miembros, ¿no? Y vamos a ir a examinar pulso por pulso, desde el pulso femoral al pulso popliteo, vamos a ir a los tibiales, al pedio, y la enfermedad diabética, del pie diabético, se va a dar sobre todo infrapoplitea, o sea, debajo de la rodilla. A esas arterias va a afectar. Vamos a ir a revisar primero el pulso popliteo, luego vamos a revisar los tibial anterior, posterior, el pedio, el peroneo, y vamos a determinar si está presente o no está presente el pulso. Si tenemos de los 3 pulsos 2, ¿no? Podemos decir que ya estamos perdiendo uno de los pulsos. Entonces, un angiosoma, que así le llamamos nosotros a las zonas donde las arterias van a ir a irrigar, ya se está afectando. ¿Qué sería lo más correcto? Bueno, podemos hacer una ecografía Doppler arterial para ver si existe o no la calcificación y medir ¿qué? Flujos. Es bien importante en la ecografía Doppler ver los flujos, ¿no? Si este flujo es trifásico, bifásico, monofásico, nos va a hablar ya de ciertas estenosis o áreas en las que no está pasando el flujo sanguíneo. ¿Qué más voy a revisar? Voy a revisar si hay o no llenado capilar. El llenado capilar es que nosotros vamos a hacer una presión en los deditos, en ciertas zonas, y vamos a revisar si de lo que se pone blanquito empieza otra vez a ponerse rosadito. Vamos a ver también la temperatura de las piernitas, y a eso nos vamos a acoplar a la parte de la biomecánica. O sea, vamos a ver si realmente los músculos están más débiles, vamos a ver si existe una flacidez muscular, si estamos empezando a perder los vellitos, ¿no? Y es bien clarito, ¿no? Un piecito cuando está enfermito, uno está con hartos vellitos y el otro está brillando porque existe la ausencia de estos vellitos. Entonces, una vez que vemos eso, le pedimos al paciente nuestros estudios. Como habíamos dicho, podemos medir los índices tobillo-brazo, que se van a tomar las presiones del bracito, de la parte inferior de las piernitas, y vamos a hacer una suma, nosotros que hacemos, ¿no? De todos los valores que vamos a sacar, y vemos los índices. Vamos a ver índices de 1, de 0,8, entonces nosotros ya vamos a determinar si existe o no una hipoperfusión, o que no está llegando la cantidad suficiente de flujo sanguíneo, y vamos a catalogar al paciente, ¿no? Si el paciente hasta ahí no ha tenido ninguna úlcera, vamos a ir a prevenir. Si vemos alguna calcificación de una de las arterias, podemos indicar el uso de estatinas, que es muy importante, la atorvastatina, vamos a utilizarla, o dentro de estas familias de la estatina vamos a utilizar los vasodilatadores, que tenemos igual ahí. Vamos a utilizar también lo que son la situación de cuidar la piel. Vamos a indicarle al paciente que tenemos que cuidar mucho la piel, tenemos que realizar siempre cuidados al hacer el aseo, al realizar los cortes de uñas. Lo que parece tan sencillo puede ser que nos lleve a una complicación. Lo ideal es que vayan a un podólogo, ¿no? Sí, es ideal. Lo malo es que, como habíamos hablado alguna ocasión, hay una invasión, ¿no? En el que muchas personas y muchos colegas están realizando situaciones que no les corresponde. Entonces ahí estamos un poquito flaqueando en la parte en el que queremos asistir a un especialista, pero resulta que no está encargado de esa área. Tenemos que tener mucho cuidado. Los pacientes tienen que ser a veces minuciosos y quisquillosos en esa situación, claro, de ir con el especialista que corresponde, ver esta situación, y si ya tenemos la úlcera, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es que determinar si está infectada o no está infectada. Si no está infectada, vamos a ir al camino en el que tratamos de darle la mayor perfusión posible para que cicatrice. Y si está infectada, vamos a tomar cultivos, vamos a determinar con qué se ha infectado,
vamos a dar los antibióticos correspondientes, vamos a hacer el seguimiento y si hay zonas que necesiten debridar, ¿qué quiere decir? Zonas más negritas que necesitamos sacar ese tejido para que crezca uno nuevo, vamos a ir con una interconsulta con el traumatólogo, ¿no? Para hacer este tipo de debridamientos, de cuidados. O si ya hemos llegado a la pérdida de algunos deditos, porque los pacientes dicen, pero ese se puede recuperar, y a veces son deditos que ya están totalmente negros, ¿no? Totalmente problema, ¿no? Infectados. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una amputación. Y obviamente no queremos llegar a eso. Entonces, para no llegar a la amputación, que a veces no es solamente, pero es un dedito. No. Muchas veces empieza a subir la amputación. Va un dedito, van dos deditos, va a ir hasta el antepié, la mitad del piecito quiere decir, va a ir subiendo y llegan pacientes hasta la amputación por arriba de la rodilla. Que son palabras mayores y es a donde justamente no queremos llegar. Sí. Una forma de conocer, una de las ventajas de conocer los factores de riesgo es que nos ayuda a prevenir la formación de las patologías. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que deben cuidarse los pacientes que tienen pie diabético? Uno de ellos me imagino que es el cigarro. Sí, si bien sabemos, el cigarrillo no solamente va a afectar a los pulmones, ¿ok? No solamente es eso que a veces escuchábamos, un cigarrillo te quita 11 minutos de vida. Antes ¿no? se enfocaban más en los pulmones, exacto. Pero creo que ya no es tanto así. Ya no, ahora son las arterias, ¿no? Arterias, los pacientes fumadores. Si bien ese momento en el que el paciente está fumando a veces una cajetilla, que he tenido pacientes que me dijeron que una cajetilla al día, ¿no? No es ese momento a sus 20 o 30 años que les va a afectar. No, van a poder seguir fumando lo que quieran. Va a ser cuando el paciente esté llegando a la edad de los 50, 60 y 70 años. Ahí va a afectar a las arterias. Las arterias se van a empezar a calcificar, van a empezar a cerrarse en su lumen. Entonces, si nosotros vamos a comparar más o menos, tenemos un tubo de cañería, el cual se llena de sarro, ¿qué va a pasar? Pues cuando abramos la pila, va a haber un flujo bajito. Y lo mismo vamos a las arterias, si está lleno de placas, la sangre no va a llegar. Y uno tiene que saber que sin un flujo sanguíneo, muchos de nuestros órganos pues no van a funcionar como tienen que funcionar. Claro. Así que no solamente va a afectar pues al pie diabético, va a afectar a qué, a oclusiones arteriales, va a afectar a qué, a la parte abdominal. Existen pacientes que tienen problemas también por trombosis, por este tipo de enfermedades, igual en las arterias del abdomen, ¿no? Exacto. ¿Y a qué más puede llevar? Pues muchos pacientes pueden tener incluso aneurismas de aorta abdominal. O sea, no solamente es algo tan pequeñito, puede afectar a muchas cosas. Desde el vaso más chiquitito hasta el vaso más grande. Sí, afecta a muchas cosas. Y se le ha quitado preponderancia el pulmón al sistema vascular. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba medicina nos enfocamos, no, tienes que cuidar tus pulmones, disminuir, fumar menos de 10 cigarrillos al día para que no te haga daños a los pulmones. Claro. Pero un cigarrillo basta para hacer daño a tus arterias. Sí, es increíble, ¿no? Y no solamente eso, porque sabemos que existen fumadores activos y fumadores pasivos. ¿no? Entonces me dicen, yo no fumaba, pero mi marido sí fumaba y bueno, usted también estaba aspirando eso y le afecta. Va y le va a afectar también, ¿no? Cigarrillo, alcohol, obesidad, sedentarismo. El sedentarismo, la obesidad, y bueno, esos son los pilares, ¿no? Que nosotros podemos modificar. Que son las madres, la madre de todas Claro, vamos a poder modificar toda esta situación. Si nosotros tenemos algo de herencia, no, pues eso es imposible que nosotros modifiquemos. Pero el cigarrillo yo puedo dejar de fumar. Exacto. Si yo estoy realizando muy poca actividad, yo puedo ir a caminatas, ¿no? Entonces yo puedo cambiar esos factores de riesgo. Y si ya soy diabético, ya saber que no tengo que consumir cosas que van a afectar a mi diabetes. Triple, ¿no? Claro, ¿no? Porque los pacientes diabéticos, yo sé que sufren mucho por la parte dietética, pero ahora en la actualidad ya no hay excusas. Existe cualquier situación de alimentos que pueden reemplazar, incluso a veces son mucho mejor, tienen hasta un mejor sabor, pero los pacientes tienen siempre esa susceptibilidad con la dieta, ¿no? Y piensan que porque ya no van a poder comer cierta cantidad o cualquier situación, se olvidan y ya aparecemos en una situación en la que a veces hay que llegar a amputaciones. Y eso ha sido culpa de nosotros mismos, que nos hemos centrado en hacerles hacer dieta,
¿no? Y no les hemos explicado que no es dieta, es cambio de hábitos. Así es. ¿No? Tú le dices, ya voy a hacer dieta por 2 meses, el tipo se pone en meta de 2 meses, después vuelve otra vez a las andadas, ¿no? Claro, sí. Y es hábitos, son hábitos. Y reemplazar. Reemplazar. Inclusive los edulcorantes, ahora ya salió un informe de la OMS que ¿Sí? dice que no son buenos, ¿no? Que no reemplazan, que no ayudan, es más, complican en los pacientes diabéticos. Es un informe que después lo vamos a estudiar bien. Claro, sería un buen estudio. ¿No? Pero igual, reemplazar los alimentos. Hay alimentos que se pueden reemplazar y que a veces tienen incluso un mejor sabor. Y es cuestión de costumbre, buenos. ¿no? Sí. Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Yo te lo digo yo como paciente con sobrepeso. Sí. ¿No? Es muy difícil entrar a dieta, cambiar hábitos. Pero cuando está tu vida en juego, creo que no te queda de otra. Claro, y no esperar, ¿no? O sea, no nos tenemos que esperar hasta lo último, hasta cuando ya mi pie no tiene salvación, cuando ya no vamos a poder hacer absolutamente nada para salvar ese piecito y vamos a tener que lastimosamente llegar a una amputación. Y algo muy importante es que si la gente cree que las amputaciones es por traumatismos, la mayoría es por el pie diabético. Exactamente. Doctora Neiva, tenemos que irnos a otra pausa. Claro que sí. Pero la voy a dejar con una pregunta en el aire para que vuelvan los que nos están viendo. ¿En qué momento yo como internista debo referirte a un paciente a cirugía vascular? Lo contestamos cuando volvamos, queridos amigos, volvemos después de estos anuncios. Y recuerde que usted también puede participar con sus preguntas a través del WhatsApp. Tenemos la línea habilitada, el 762-05182, para que pueda hacer sus consultas a nuestra especialista. Hoy tocando el tema pie diabético. Nos vamos a la pausa con este consejo. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo, a cada momento. Quédense con nosotros, volvemos en breve. Tenemos más Doctor O, luego de estos consejos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos de retorno con la doctora Neiva Pérez, ella es cirujana vascular, miembro y es parte del staff de la clínica alemana, del Centro de Salud Alemana, la clínica alemana de Sopocachi, que es tan tradicional por su gran servicio, su gran labor con la medicina en Bolivia. Ahora tiene una sucursal en la zona sur, de pronta inauguración. Mientras tanto, un centro de salud también en Achumani, donde están 25 especialistas, entre ellos la doctora Neiva, para atender cualquier problema de salud que están ahí. Cualquier día tú puedes ir y tomar hora. Y 40 especialistas han llamado. Nos habíamos quedado con una pregunta en el aire, doctora. ¿Cuándo yo, como médico internista, o cuándo yo, paciente diabético, debo acudir a la especialidad suya, a la cirugía vascular? Bueno, siempre es un tratamiento o una consulta inicial, ¿no? Entonces, si a mí me han diagnosticado que tengo ya la diabetes, ¿no?
Y bueno, aquí hay que catalogar dos pacientes. Aquellos que siempre están controlándose. Hay pacientes así muy que son muy sí, puntuales. Muy puntuales de que pese de que ellos no tienen ni antecedentes de que alguien sea diabético en la familia, prefieren hacerse un control, ¿no? Y muchas veces se descubre muy temprano esta situación y es muy bueno. Y por el otro lado estamos los pacientes que pues ya nos cuesta un poquito, ¿no? Cuando ya me está doliendo algo recién. Entonces, en ambos casos, siempre es un diagnóstico y una consulta inicial. Me diagnostican diabetes y bueno, voy a tener quizás un control con el cirujano vascular en un inicio. Podemos hacer una ecografía Doppler arterial de inicio, de control, para ver cómo están estas arterias en su momento, y siempre realizar un control periódico, que puede ser a los 6 meses, un control anual, para que nosotros estemos siempre con el paciente ahí detrás de ellos y viendo cómo está evolucionando esta situación. Para que sepan, ¿no es cierto? Claro, si yo ya sé que el paciente, digamos, yo voy a ver al paciente y voy a determinar que ya tiene una deformidad, como los dedos en martillo, ¿no? Dedos que están de esta manera, o el hallux valgus cuando está el dedo metido, ¿no? Está así, o zonas en depresión, zonas que están sobresalidas. Entonces yo ya tengo que decirle al paciente, ¿sabe que usted tiene el piecito de esta manera? Lo más aconsejable es que utilicemos este tipo de calzados, o evitemos el calzado que está utilizando ahora, o el calzado que está utilizando es muy apreto, y ya estamos haciendo la prevención. El paciente ya está iniciando lo principal, cuidar la biomecánica, ¿no? El paciente que diabético también fumaba, bueno, vamos a ver ya esa situación de pedirle los laboratorios, la ecografía, ver cómo están estas arterias, hacerle un Doppler nosotros también y determinar cómo está la situación en un inicio. Para luego, con controles periódicos, ver cómo está yendo esto, si evoluciona o no evoluciona una enfermedad arterial oclusiva. ¿Qué pautas de tratamiento, una vez que ya has diagnosticado a tu paciente con alguna enfermedad vascular proveniente de la diabetes, qué pautas de tratamientos tenemos? Sé que tenemos tratamientos farmacológicos. Así es. ¿No? Pero en la mayor parte de los casos me parece que es tratamiento quirúrgico. En un inicio siempre vamos con la parte farmacológica, el tratamiento médico, ¿no? Y ahí van nuestros vasodilatadores que habíamos dicho, el silostazol, la pentoxifilina, algunos también hacen combinaciones con el nimodipino. Entonces vemos esa situación, vemos qué tal le favorece al paciente. Pero cuando ya hemos llegado a una oclusión, ¿no? Una oclusión, el paso es hacer una arteriografía, ¿no? Muchos piensan, y es algo errado, que tenemos que hacer una angiotomografía, o sea, una tomografía con contraste, pero no es el gold estándar, ¿no? En los pacientes que tienen enfermedad oclusiva arterial, y muchos de estos son los diabéticos, tenemos que hacer una arteriografía. La arteriografía nos va a determinar si existe o no la disminución en el lumen. Vamos a poder también medir qué tanto está ocupado ese lumen, qué diámetro tiene esa arteria. Y bueno, como cirujanos vasculares, como había mencionado, la angioplastía es el siguiente paso, ¿no? Lo ideal sería realizar una arteriografía diagnóstica. Y si yo ya veo ahí en ese momento que la arteria tibial tiene un flujo muy delgadito, como un hilito, ¿no? A comparación de lo que debería ser normal, pues utilizaríamos los balones, ¿no? Introducimos los balones, una guía, el balón, insuflamos el balón y pues vamos a extender a la arteria para que ésta se haga de un tamaño un poco más grande, y con una arteriografía nuevamente ver que ya hemos dado flujo distal. Y se va a pintar como un arbolito, así las ramitas. Y ahí vemos que ya hemos hecho un tratamiento. Lo malo, como había mencionado, es el costo de estos balones. Son tratamientos muy caros, ¿no? Son tratamientos demasiado caros. Este tratamiento del que estamos hablando es parte de los tratamientos endovasculares. Endovascular. ¿Qué otros tratamientos hay? ¿O ese es el más importante? Ahora, en la actualidad, es lo endovascular, ¿no? Pero también existen los puentes, conocidos como bypass. Los bypass arteriales, ¿no? Que se usaban harto antes. Sí, bastante. Hacían bastante bypass arterial, pero desde que la cirugía endovascular ha tomado... Exacto, ya pues todo se está tratando de hacer de esa manera en otros países.
lastimosamente no nos falta mucho los insumos, es que lo es más muy caro, ¿no? son Para caros, nosotros es caro. es bastante caro, las cajas también no pueden a veces cubrir esta situación, entonces no solamente es el paciente que está en un seguro universal, ¿no? Son pacientes también que tenemos en clínicas, en seguros, que no pueden Por eso cubrir. es que insistimos mucho en la prevención, Exacto. en ir antes de que se presenten estas cosas. Así es, porque si ya tenemos una calcificación total, quiere decir oclusiva, o sea, podemos hacer la arteriografía y vemos que no hay paso. Para la guía, meter, para nosotros va a ser también un poco complicado, ¿no? Ahora, de que hay algunos catéteres que tienen la capacidad de tener cuchillas y aspiración, que se llaman angiojets, ¿no? Que se utilizan también, existen, pero ahí vamos a chocarnos otra vez con ese gran problema, el costo de estos catéteres, ¿no? Entonces no vamos a poder hacer la angioplastía, y aunque queramos hacer también los bypass, si queremos hacer esta situación, no tenemos ya las arterias porque están totalmente dañadas, calcificadas. Entonces, si no llega el flujo arterial, bueno, el piecito va a llegar a la amputación. Tú sabes que ahorita estoy revisando las preguntas que nos hace la gente y mira, tengo como 1 millón de preguntas. Y me parece, estoy tratando de resumir algunas porque ya vamos a empezar porque no nos va a dar el tiempo como otra vez. ¿Existen diferencias en el manejo del pie diabético según el tipo de diabetes tipo 1 o tipo 2? No. Va a afectar igual de todas maneras a las arterias. Doctores, buenas noches. ¿Cuál es la relación entre el control glicémico y el desarrollo de pie diabético? Ok, no es que mientras más altas estén mis glicemias, es como había dicho, la larga data, exacto, en el que yo soy un paciente diabético, exacto, ¿no? Y a eso tengo que sumar, como había dicho, cómo están mis piecitos, cómo están mis deditos. Hago ejercicio, tengo me esta cuido, situación, me corto bien las así uñas. es. ¿Qué pasa? Ya estoy empezando a no sentir mis pies, entonces yo ya tengo que ir siempre controlando. O sea, el paciente diabético tiene que estar siempre bien pendiente de su salud. Es tan importante eso, sí, ¿no? Doctores, muy buenas noches, nos escriben desde Sucre. ¿Cuándo se recomienda la revascularización quirúrgica en el pie diabético y qué procedimientos existen actualmente? Como habíamos mencionado, actualmente lo endovascular, o sea, es fantástico estos balones que nosotros podemos introducir y extender estas arterias. ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos a determinar, ¿no?, mediante una arteriografía, que un angiosoma quiere decir una zona donde está la úlcera, digamos que es la arteria tibial anterior. Esa arteria, vemos en la arteriografía que tiene un flujo delgadito, así como si fuera un hilito. Entonces yo digo, ok, justamente la úlcera está en esa zona donde esta arteria va y la alimenta, ¿no? ¿Qué es lo que sería lo más correcto? Hacer un tratamiento endovascular con estos balones, hacer que esa arteria vuelva a tener un tamaño relativamente normal y el flujo va a volver. Entonces la úlcera va a cerrar, ¿no? Va a cerrar. Ahora, si yo tengo una disminución de los flujos y tengo una arteria relativamente que está permeable, puedo utilizar lo que habíamos mencionado también, lo que son los bypass. Lo malo es que el tiempo que duran los bypass no es para siempre. Claro, va a tener un tiempo, ¿no? Va a tener un tiempo. Y ahí el problema. Doctores, muchas gracias por toda la información. Les mando un saludo a la doctora Neiva desde Cochabamba. Muchas gracias. ¿Cómo se puede? Tengo mucho dolor. Me ha dicho mi médico que esto me ha pasado porque no tengo sensibilidad, pero ¿por qué tengo dolor? Y el dolor es muy fuerte. ¿Qué puedo hacer para este dolor? Ok, hay esa controversia, ¿no? Estamos hablando de que los pacientes diabéticos no van a empezar a sentir dolor. Entonces aquí vienen los diagnósticos diferenciales. Y es por eso la importancia. A veces me escriben los pacientes y me dicen, doctora, me duele aquí, y cuando me empiezo a mover, y yo no puedo darle al paciente, por más que quisiera, una consulta por el teléfono. Es bien difícil. Tienes que valorar. Es bien difícil porque yo tengo que hablar con el paciente, preguntarle sus antecedentes, ver si ha tenido alguna caída, un golpe, ya le habían diagnosticado. Antes vamos a hablar más o menos de este caso, tal vez una hernia de disco, una escoliosis, una compresión radicular. Entonces, ¿ahí qué va a estar afectado? El nervio ciático. Claro.
Entonces los pacientes vienen y me dicen, tengo un dolor que viene desde la espalda, o a veces dicen desde la nalguita, recorre por mis piernitas y llega hasta mis dedos. O viene el paciente y te dice, tengo un dolor todas las noches. Los dedos siento que me arden, siento como punzadas, y todos estos síntomas, ¿no?, son muchos del nervio ciático. Exacto. Es una neuropatía periférica por el nervio ciático. Y no corresponde al pie diabético, claro, porque el pie diabético el paciente va a perder sensibilidad. Ahora, la neuropatía diabética también puede llevar a que el paciente tiene esa sensación de calambres, de adormecimientos, ¿no? Pero esta sensibilidad y estas molestias van a ser a nivel de la pierna. Los deditos empiezan a perder esa situación de la sensibilidad al dolor. Por eso se queman, se cortan, se punzan de toda situación y no sienten los pacientes en la región del pie. Pero puede sentir estos adormecimientos y calambres en la pierna. Ahora, para determinar dónde se encuentra el paciente, necesitamos verlo, revisarlo, examinarlo y ver a cuál de estos diagnósticos puede ir. ¿Para qué? Para darle obviamente el tratamiento o derivar con la especialidad a la que corresponde. Exactamente. Existen diferencias en el tratamiento del pie diabético en pacientes de diferentes edades. Mi papá tiene 80 años, le han detectado pie diabético. Y mi hermano, de ahí viene la pregunta de si tiene una predisposición genética. Y mi hermano tiene 50 años y también tiene pie diabético. Y les quieren hacer el mismo tratamiento. Claro, hay que ver qué grado, ¿no? Si ya hay la úlcera y a qué grado de clasificación corresponde, porque vamos a tener clasificaciones, ¿no? La de Warner que suelen manejar, la de PEDIS que también utilizamos, que es perfusión, sensibilidad, profundidad, infección, sensibilidad. Entonces vamos a clasificar y determinar. Ahora, en ambos casos, si realizamos tal vez una arteriografía y vemos que arteria está comprometida, pues la angioplastía sería ideal para ir y ver esa arteria que esté afectada, sea la tibial anterior, la posterior, y con darle otra vez el flujo a estas arterias, créanme que las úlceras muchísimo, ¿no? Es maravilloso cómo pueden volver a su normalidad. Sí. Ahora, si vemos al paciente de 50 años que al momento no tiene pie diabético, pero tal vez está empezando con ciertas molestias en el que no está sintiendo esta sensación, o las uñitas, los honguitos, y se hace heridas que están tardando mucho en cicatrizar, podríamos ver, evaluar, pedir una ecografía Doppler, ver sus índices tobillo-brazo y determinar si tal vez le podemos dar un tratamiento médico con vasodilatadores. Y si el paciente de 80 años está en la misma situación, igual podemos utilizar los vasodilatadores, ¿no? Pero si ya estamos con úlceras muy infectadas, muy avanzado, las arterias están muy comprometidas, quizás al momento, paulatinamente, aunque hagamos el tratamiento médico, no vamos a poder llegar a una recuperación total de ese flujo. Antes de irnos a la pausa, te dejo con otra pregunta, doctora. Y esto es algo que me han estado preguntando mucho acá por redes. ¿El ardor de pies corresponde a un pie diabético? Lo contestamos cuando volvamos después de estos anuncios. Ahí tenemos la pregunta, bueno, las respuestas en minutos nada más acá en Doctor O, luego de esta pausa, luego de estos mensajes. Y a propósito de mensajes, este es uno que le puede interesar y bastante, porque desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional, Refrianex siempre contigo a cada momento. Sigan con nosotros, volvemos ya con la recta final de Doctor O. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo
desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. El ardor de pies es un tema muy frecuente en los pacientes con diabetes. Tratamos de diferenciarlo muchas veces de un problema neuropático, que generalmente es lo más común, pero también tiene mucho que ver el área vascular. Y tengo muchas preguntas que me han venido por las redes que me dicen: doctor, buenas noches, me arden mucho los pies, necesito saber si eso es un problema vascular o no. Ok, el ardor no tiene nada que ver con los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a empezar con eso. De hecho, no, o sea, me arde no es los vasos sanguíneos, no es ni la arteria, no es ni la vena. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. Ok, entonces vamos a diferenciar esa situación. Ahora, si el paciente tiene ardor, tendríamos que clasificar qué está pasando con los nervios, ¿no? Si puede ser una patología que está afectando al nervio ciático, a las terminaciones nerviosas, o está empezando tal vez una degeneración a nivel de los nervios que posteriormente llega y va a llevar a la pérdida de la sensibilidad. Pero no tiene que ver con la parte vascular. El cirujano vascular, vamos a decirlo nuevamente, ve arterias y venas, y va a ver patologías, va a diagnosticar, va a prevenir, va a tratar todo lo que tenga que ver con arterias y venas. Si tenemos ardor, tenemos que determinar que tal vez tiene que ser mejor visto por la parte de neurología, para determinar, hacer diferentes estudios, ¿no? Hacemos estudios en los músculos y toda esta situación, y ver si realmente es el nervio ciático, si el paciente no es diabético. Y si el paciente es diabético, determinar si ya estamos entrando a la neuropatía diabética. Que hay algunos medicamentos que suelen contrarrestar un poco, que se utilizan, ¿no? Algunos utilizan mucho lo que es la pregabalina, que, bueno, obviamente lo tiene que recetar su especialista. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por la información que nos está brindando. ¿Qué papel juega la fisioterapia en la rehabilitación de pacientes con pie diabético? Ok, la fisioterapia va a actuar en la biomecánica, ¿no? Entonces, si yo tengo pacientes que van a tener una pisada errada, vamos a hablar, ¿no? Apoya mal, entonces la fisioterapia va a ayudar mucho en esta situación de mejorar el cómo apoyamos nosotros los pies y toda esa situación. Pero si nosotros tenemos ya deformidades, hay piecitos que se empiezan a deformar, a utilizar calzados muy apretos, toda esa situación, entonces no va a ayudar mucho porque no va a volver a ser el mismo dedito a su normalidad, ¿no? Claro. No. Entonces va a ayudar mucho con la pisada, sí. Ahora, existen algunas botas especiales, que eso tal vez un poquito me olvidé mencionar. Cuando ya el paciente tiene úlceras, las úlceras también salen por presión. Entonces, si yo estoy presionando mucho el talón, ¿no? Me va a salir una úlcera en el talón. Así que existen algunas botas de descanso que son para pie diabético, en el cual van a eliminar zonas de presión. Entonces, como más o menos respondiendo, la fisioterapia va a ayudar hasta cierto modo, pero la fisioterapia no va a hacer que vuelvan las arterias a ser como era antes, ni los nervios a ser como era antes, o cambiar alguna deformidad que tenemos en los piecitos. Y justamente, de acuerdo a esa última pregunta, tengo esta otra que dice que ¿qué importancia o qué consejos puede ofrecer para elegir el calzado adecuado para personas con pie diabético?
Ok, en esa situación vamos a utilizar también el servicio de traumatología, ortopedia, ¿no? Porque vamos a determinar qué pisadas tenemos, ahí también entra fisioterapia y vamos ahí a ayudarnos qué calzado es el más adecuado o si necesito una plantilla especial, pero esa situación nosotros vamos a trabajar en un equipo conjunto con el servicio de ortopedia traumatología. Que volvemos a insistir, ¿no? Multidisciplinario. Multidisciplinario, o sea, no es solamente que el cirujano vascular va a ver el pie diabético. Vamos a ver al paciente con pie diabético y con diabetes varios especialistas para que nosotros vayamos determinando en las áreas que está afectada cuál es el mejor tratamiento para mejorar su calidad de vida. Que es lo más importante. Así es. Doctora, buenas noches. Me han dicho que lamentablemente tienen que amputar el pie. Necesito saber si es de verdad necesario. ¿Por qué me tienen que amputar? Ok. Para determinar eso, tiene que haber una valoración por un cirujano vascular. Primero, ¿no? Si le han indicado que tiene que entrar a una amputación, tiene que haber visto también un cirujano vascular, pedir los estudios que nosotros solicitamos, hacer los índices tobillo-brazo, la ecografía Doppler, ver los pulsos, ver el llenado capilar, determinar la infección, ver hasta qué situación está llegando flujos, ¿no? Y si son arterias que están totalmente ya calcificadas, ver la edad del paciente, ver sus condiciones, y de acuerdo a eso nosotros vamos a determinar si realmente va o no va a una amputación. Pero si usted ya está presentando un pie que ya ha sido tal vez sometido a varias amputaciones, ¿no? Zonas muy necróticas. ¿Qué quiere decir necrosis? La gangrena, lo que conocen como zonas así negritas como piel muerta, ¿ok? Que empiezan a botar un olor bastante fétido, bastante fuerte, está saliendo secreción de esa zona. Esta infección puede estar local, solamente ahí, pero puede avanzar y ser una infección sistémica, o sea, va a afectar a todo mi organismo. Voy a presentar fiebre, voy a presentar taquicardia, voy a empezar a respirar con mayor dificultad, más rápido. Entonces está existiendo una infección ya sistémica. Y para que no lleguemos a eso, es que nosotros tenemos que erradicar la zona en la que está infectada. Y como había dicho, muchas veces la infección juega un papel en contra totalmente de las úlceras, totalmente. Así que nosotros tenemos que determinar si realmente va a ir o no va a ir a una amputación. Pues muchas veces el traumatólogo, que es los que suelen realizar este tipo de cirugías, siempre nos solicitan como cirujanos vasculares una valoración para determinar cómo están los flujos. Si funciona o no funciona. Es así. Tengo una pregunta aquí, me parece interesante. ¿Qué papel desempeña, doctores, buenas noches, la terapia de compresión en el manejo del pie diabético? No, lo que estamos tratando de evitar es que nos llegue menos flujo. Entonces, si nosotros utilizamos compresión, ¿qué estamos haciendo? Estamos estrangulando más esa arteria, claro. Le estamos quitando más flujo. Estás quitando. Entonces, no recomendamos hacer compresión ni utilizar lo que son vendas compresivas. Hay que tener mucho cuidado con la parte de la circulación, ¿no? Ahora que también tenemos que ver a los pacientes que pues tienen varices y que también son diabéticos. Ahí hay dos veces una disfunción de la circulación. Son tanto las arterias como son las venas. Bueno, entonces, es por eso la importancia que tiene el cirujano vascular en esta situación del pie diabético. Y te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Claro, lo que tenemos que hacer. Caso, ¿no? Claro, no, todos los pacientes no podemos meterlos en una sola bolsa. Entonces, yo tengo todos los diabéticos y van a entrar a este mundo del pie diabético. No, yo tengo a los pacientes diabéticos que también tienen úlceras varicosas, porque también hay pacientes que tienen pues varices, claro, ¿no? Pacientes diabéticos que han hecho trombosis venosa en algún momento. Entonces, yo tengo que agarrar y clasificar a estos pacientes y ponerlos y ver cuál es el mejor tratamiento en su caso. Sí, así es. Doctora, buenas noches. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia endovascular? Bueno, dentro de los riesgos nosotros tenemos muy mínimo lo que es el sangrado, ¿no? Y muy pocas veces se ha visto una ruptura de la arteria, ¿no?
Siempre lo que hacemos es utilizar los milímetros de mercurio. Entonces, cuando se utiliza esta situación de insuflar, porque vamos a insuflar estos balones que tienen el diámetro de las arterias, por eso es que nosotros no utilizamos un solo balón, y es lo que hablábamos un poco en la pausa, que no es solamente un balón. Le decimos al paciente, vaya y cómprese este número de catéter. Tenemos que tener una gama de guías de catéteres para ver cuál va a ser mejor para el paciente, porque ese momento que le hagamos la arteriografía, nosotros vamos a medir las arterias, ¿no? Claro. Vamos a medir y vamos a ver cuál es el mejor catéter, el adecuado, vamos a tener un aparato de insuflar, y esa misma medición a nosotros nos avisa cuánto tenemos que insuflar el catéter. Entonces, muy pocas veces hay lo que es la ruptura de los vasos. Y como estamos pinchando un vaso sanguíneo, entonces obviamente, y es una arteria, la otra complicación es el sangrado. Pero es un tratamiento muy, muy bueno, la verdad. En muchos países, sobre todo en México, donde se realiza esta situación, tienen excelentes resultados. Es seguro, además. Es bastante seguro. La única situación es la falta de insumos que tenemos lastimosamente nosotros, ¿no? Claro, entonces, problema, ¿no? Por eso nos vamos a abocar un poco más a lo que es la prevención de esta situación. Y una última pregunta, porque lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Cuál es el seguimiento necesario después de un procedimiento quirúrgico en el pie diabético? Anualmente tenemos que nosotros ver al paciente, ¿no? Es un paciente que no puede perderse, y a veces pasa mucho esa situación. Operamos un paciente y nunca más lo volvemos a ver, ¿no? Y pese que se les dice, tiene que acudir por consulta externa, pero los pacientes a veces se desaparecen y ahí estamos en complicaciones. Siempre tenemos que hacer un control, ya sea cada 6 meses, anualmente, y ver cómo está yendo esta situación, porque puede ser que dure unos años esta situación y en un momento vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se cuidan, ¿no? A veces los operamos, listo, ya estoy, y claro, van a hacer su vida nuevamente y vuelve la enfermedad, vuelve a afectar a las arterias. Entonces, claro, tal vez podría entrar un segundo o tercer procedimiento, pero eso depende mucho de cómo se va cuidando el paciente. Doctora, sé que estamos en campaña en la clínica alemana de pie diabético. Sí, vamos a hacer una campaña preventiva, ¿no? Para ver esta situación de determinar en qué etapa estamos del pie diabético. Si ya tenemos úlceras, vamos a determinar si estas úlceras están infectadas o no están infectadas. Vamos a ver si requieren alguna interconsulta con el traumatólogo, con el endocrinólogo, ver si nosotros podemos ya iniciar un tratamiento médico o si ya hay una enfermedad bastante avanzada y evitar que el paciente sufra una infección o una alteración ya sistémica, ver cuál es la mejor conducta, si a veces necesitamos y no podemos salvar algún dedito o una parte de la extremidad, ver cuál es su mejor opción. Y de eso vamos a estar todo este mes. Todo, ¿no? Este mes. Todo junio. Este mes, sí, así es, con esta campaña que son el pie diabético, y obviamente también podemos ver las úlceras, porque sabemos, los pacientes no están del todo actualizados, a veces no se les informa bien, claro, y no saben que la úlcera que tiene no es diabética, ¿no? Es venosa. Puede ser. Entonces vamos a estar también direccionando a los pacientes, y es lo más importante. En todo caso, venosa o arterial lo tratan ustedes. Claro, las venosas igual las vamos a tratar nosotros, no hay ningún problema, y para la parte diabética vamos a hacer todo un equipo en la clínica alemana que vamos a estar viendo esta situación. Desde este mes, desde junio. Sí, desde este mes. Campaña vamos a estar. de pie diabético. Entonces tenemos que volverla a tener en el programa. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora Neiva Pérez. Ella es cirujana vascular. Hemos hablado de pie diabético, sus complicaciones, sus tratamientos y sus causas. Tenemos que irnos, queridos amigos. Volvemos el próximo programa con más temas para tu salud.